A ver si ahí empieza. Ahí empezó. Entonces le voy a pedir a todos los grupos que vayan, ¿cierto?, a la base de datos, hagan el ejercicio que estuvimos haciendo en conjunto, que manteniendo el número de grupos que se asignaron aquí en la primera parte, coloquen las palabras clave con las que trabajaron y cómo les fue. Si les llega a ir mal, los invito a que utilicen una herramienta. Ustedes ven aquí mi navegador, ¿cierto? Siempre tienen tesauro de la APA. El tesauro de la APA no es ni más ni menos que un repositorio, una suerte de diccionario, ¿no?, que les permite encontrar las palabras clave o las palabras técnicas, ¿no? Y como bien dice acá, la selección de los términos de búsqueda del tesauro aumentará la precisión, la confiabilidad y la exhaustividad de las búsquedas de materia en bases de datos, de APA o de cualquier base de datos, porque lo que hace es utilizar literalmente términos clave. Hay muchos tesauros, yo aquí solo les muestro estos. El tesauro ERIC, acá está. Tesauro ERIC, ahí está, tesauro. Si yo, por ejemplo, pongo ansiedad, y solo pongo ansiedad, voy a poner, me va a decir todos los términos que digan ansiedad. Por ejemplo, ansiedad matemática, ansiedad de separación, desórdenes de ansiedad. ¿Ya? O sea, el término aparece solo y aparece con compañeros. ¿Ya? Entonces, un tesauro te permite también saber si ese término se combina con otros, ¿ya?, para poder explicar un fenómeno, ¿ya? Y hoy día no vamos a alcanzar, en honor también al invitado que tenemos, me voy a extender un poquito más sobre el tema del constructo. Nosotros trabajamos sobre constructos científicos, conceptos científicos, que a su vez vamos a operacionalizar en variables más adelante. Por lo tanto, lo primero que tenemos que pensar es si nuestra pregunta aparece claramente el constructo de interés, ¿ya? ¿Cuál es el fenómeno que queremos ir a investigar y cuál sería el mejor concepto constructo que lo representa? Y para saber si la palabra que estamos utilizando es una palabra científica, entonces utilizamos un tesauro. El tesauro de la APA, porque es de nuestra área de la psicología. El tesauro de ERIC puede ayudarnos también en el área de psicología educacional, ¿ya? Para quienes se decanten por el área educacional, por ejemplo. Entonces, la tarea... ¿Profesora? Yo a mi vez, como verán, voy a aparecer al ladito comentando a cada uno de ustedes, les voy a dejar preguntitas de repente, una observación que les permita ayudar a pensar como grupo su trabajo. Como digo, esto es un trabajo de largo aliento y vamos a ir puliéndolo durante las semanas, ¿vale? Profesora, Ahora, una duda. me permito entonces presentarles al profesor Jorge Valenzuela. Voy a... No sé si Jorge tienes puesta la cámara. Un minuto. Y si están todos despiertos, que ojalá puedan vía señal de manito, levantarla, hacer dedito hacia arriba o algo, digamos, para saber que existen, porque solo veo iniciales. No veo tampoco fotos. Nadie le ha puesto fotos a su perfil. No se puede, profe. Ahí está, ya. Intentando y no deja. Bien, gracias por las reacciones. Eso. Ya por lo menos ahí sé que hay algunos que todavía están vivos ahora a las 5 de la tarde. Tenemos con nosotros al profesor Jorge Valenzuela. No sé si lo ven ahí, lo vamos a poner en primer plano para que todos lo vean. Así sabemos que es el invitado de hoy.
El profesor Jorge Valenzuela es de profesión profesor de historia, salido de la Universidad Católica de Santiago. Además es magíster, digámoslo así, en educación o ciencias de la educación de la Universidad Católica de Lovaina y doctor en ciencias de la educación, salido de la Universidad Católica, ¿ya? El profesor Jorge Valenzuela ya lleva unos 20 años más o menos trabajando en el área de investigación en psicología educacional, específicamente en motivación por el aprendizaje. Ha sido ganador de varios Fondesit, ¿ya? Es quizá uno de los investigadores en Chile que más sistemáticamente ha trabajado en el área de motivación. Y bueno, nosotros llevamos colaborando con Jorge unos 10 años más o menos, así que van a ver por ahí dentro de las publicaciones que es Valenzuela Muñoz o Valenzuela XXX y Muñoz o Muñoz y Valenzuela, entre otros, ¿no? Formamos parte de un equipo, así que también me permito presentarlo. Creo que es importante también, como yo dije, que nuestros invitados, ustedes también tengan la posibilidad de ampliar su base de conocimiento. Así que nada, este foro ahora es para que Jorge nos presente lo que ha sido parte de su línea de investigación. Les recuerdo también que el foro va a estar abierto, ya sea para preguntas en el chat, pueden levantar la mano y bueno, Jorge ahí también les dará sus propias reglas. Sí, oye, nada, muchas gracias Carla por la invitación y a ustedes de antemano por la paciencia para escucharme. La idea de este ratito de conversa es poder mostrar básicamente qué es lo que ha sido nuestra línea de investigación en torno a motivación y mostrar algunos resultados de las distintas investigaciones que hemos desarrollado. Y para eso vamos a presentar un PPT. Yo traje preparado no sé si que me puedas confirmar, Carla, cuando aparezca. Ok. Porque está pidiendo, Está está cargando esto. Sí, dependiendo del tipo de computadora a veces se demora, pero... Que si no lo presento con el otro sistema nomás de... No. ¿No quiere? No quiere, no quiere. Compartir, déjame buscar compartir. Vamos a hacerlo desde... compartir pizarra nomás. Listo. Van a ver todos mis secretos por aquí. ¿Ya? Tienes que abrirlo como presentación. Sí. Ya. Ok. Lo primero es poder plantearles que esta temática es una de las varias temáticas que componen el área que ustedes pueden denominar la psicología educacional. Y quisiéramos mostrarles algunos aportes que modestamente hemos podido realizar a través de la investigación a esta área y un poco cómo se van configurando determinadas preguntas y de determinadas interrogantes en torno a este campo. En general, cuando hablamos de motivación, tendemos a mirar esta perspectiva, gente entusiasmada y, por otra parte, gente que está apática, aburrida, somnolienta. Ahora, eso es una mirada desde el sentido común. Cuando nosotros hablamos en psicología de motivación, hablamos de un constructo, es decir, un concepto académico bien delimitado que nos ayuda, en este caso, a entender por qué hacemos lo que hacemos, por qué actuamos, por qué nos comportamos, por qué tomamos decisiones, etc. Y este constructo se constituye a partir de distintas dimensiones. Tiene una parte, una dimensión que es social, porque se construye colectivamente, es cognitiva, porque
está mediada por la representación y por la visión que yo tengo del mundo, y también está afectada o es parte de su corazón la dinámica emocional. En esta perspectiva, este constructo es un constructo complejo que tiene varias ventajas. Nos ayuda, es una herramienta que nos ayuda, unos lentes que nos ayudan a mirar el mundo, sobre todo del aprendizaje. Y en ese campo nos permite preguntas tales como ¿por qué algunos alumnos aprenden más que otros? Ustedes tienen la experiencia de que ustedes aprenden mejor que sus compañeros o al revés. ¿Por qué algunos se desempeñan mejor en matemática que en historia o en un ramo determinado o en otro? ¿O tienen más habilidades para una actividad o para otra distinta? También, ¿por qué algunas personas optaron por psicología? ¿Qué locura les dio cuando estaban ahí postulando después de dar la PSU? Mientras que otros marcaron filosofía y otros ingeniería y otros kinesiología. Muchos de ustedes muy probablemente digan, mire, por ningún motivo yo hubiera marcado esa otra carrera. Bueno, ¿por qué algunas personas optan por un camino? ¿Por qué optan por otro? Otro tipo de preguntas que nos ayuda este constructo a poder ir a mirar con mucha más finura es, por ejemplo, con determinados procesos que están asociados al aprendizaje. ¿Por qué algunos estudiantes piden ayuda? Todos ustedes han tenido la experiencia, muy probablemente, de tener problemas académicos, de no entender un contenido, no entenderle al profe, o que les empiezan a no ir tan bien en un ramo. Bueno, ¿de qué depende de que yo vaya, golpee una puerta, le diga, profe, ayúdeme, o a un compañero, oye, ¿sabéis qué? No entiendo, ¿me puede ayudar? Porque hay gente que lo hace y hay gente que no lo hace. De hecho, le vamos a mostrar ahí, hemos hecho algunas investigaciones en torno a esto, que tienen que ver con estudiantes que, habiendo las posibilidades de pedir ayuda, no las usan. Entonces tú dices, bueno, ¿pero por qué? Si están ahí toda la ayuda, ¿por qué no las aprovechó? ¿Mm? Otra pregunta, ¿por qué, pese a que todos estamos de acuerdo en determinadas cosas, por ejemplo, en la aula inclusiva, no tenemos aula inclusiva? ¿Es un problema motivacional? Eventualmente hay algo de eso. Y la motivación nos puede dar pistas para poder entender de mejor manera el fenómeno que queremos abordar. Yo centro todas estas preguntas, evidentemente, desde el mundo donde yo me muevo, que es el mundo educativo. Y donde la motivación es un factor social, cognitivo y emocional vinculado fundamentalmente a temas de aprendizaje. La literatura ha demostrado a través de metaanálisis y de los distintos estudios que tiene un efecto muy importante sobre el aprendizaje. Esto no quiere decir que yo te motivo y tú automáticamente puedes ser capaz de realizar determinadas prácticas, acciones o comportamientos, sino que más bien esto es algo que ayuda o es una condición que ayuda a que se pueda realizar el aprendizaje. Todos ustedes saben que en este caso es una mirada muy sencilla, pero que para aprender usted tiene que tener unas ciertas capacidades. Si usted tiene 3 años, no hay posibilidad que usted aprenda qué es lo que es una integral, qué es lo que es un logaritmo. Tiene que tener ciertas capacidades de desarrollo personal, ciertos conocimientos previos, etc. Pero no basta tan solo con tener esas capacidades. Sí, yo entiendo matemática avanzada. Tienes que tener la oportunidad del aprendizaje, tener el espacio, el tiempo, a lo mejor la mediación de un tercero, un profesor, un libro, que te ayude a aprender. Pero, ¿y si la persona no quiere aprender? Pueden estar todas las oportunidades, usted puede tener todas las capacidades, pero si usted no quiere, va a ser muy difícil que se produzca este aprendizaje. ¿Estamos
pensando fundamentalmente en aprendizaje intencionado a nivel escolar o universitario, más bien en el ámbito formal. Hay otro tipo de aprendizaje, como el aprendizaje implícito, que evidentemente prescinde de estos factores. Pero la motivación en este sentido es un factor muy, muy importante. Pero estudiar los fenómenos educativos y la motivación y esta dinámica que se genera tiene sus condicionantes. La primera es entender que la motivación es un constructo científico. Y lamentablemente, cuando usted utiliza palabras que son del dominio científico, pero a la vez son de dominio de uso corriente, se tienden a mezclar y a hacer interferencia. Y obviamente cuando yo digo motivación, estoy diciendo una cosa súper específica que muchas veces otra persona puede no entenderla de la misma manera porque se ancla en representaciones más bien de uso corriente. Este constructo científico, de nuevo, desde la ciencia, desde la psicología, y no desde la voz de la calle o desde el sentido común, tiene que estar teóricamente definido. Hay teorías, muchas teorías, sobre cómo funciona la motivación, cuáles son sus componentes, cómo se articulan unos con otros. Pero además requiere que este constructo, que este concepto científico, sea operacionalizado, se transforme en variable y que pueda ser medido de manera válida y confiable. Eso en el curso de ustedes, yo creo que el año pasado o el semestre pasado lo tienen que haber visto. Esto de que una medida o una observación tiene que medir lo que usted quiere medir, y eso es la validez. Pero también tiene que medirlo con precisión. Eso ayuda también a que, o es una condicionante para poder medir y observar por lo menos lo cuantitativo, esta variable. Y finalmente que esta variable uno espera que esté relacionada con una variable dependiente. Si yo aumento mi motivación, yo espero que haya cierta conducta, cierto comportamiento que de alguna manera varíe o covaríe a partir de estos cambios motivacionales que yo tengo o del tipo de motivación que yo tengo. Un primer problema es que hay muchas teorías de la motivación. Aproximaciones desde la biología, donde se mide en microsegundos, en nanosegundos, el tiempo de reacción de la rata frente a un estímulo. Pero nosotros no queremos ver el tema rata hoy día, eso no es el nuestro, sino más bien la motivación en personas. Y en la motivación en personas hay distintas teorías. Hay teorías como la de Maslow, donde, y esto lo más probable es que ustedes lo conozcan, donde Maslow dice básicamente, mire, usted tiene que satisfacer sus necesidades fisiológicas, después pasa a la de seguridad, después las sociales, después la estima y después la autorrealización, y va formando una suerte de pirámide, donde la satisfacción de las necesidades más básicas van ayudando a que usted pueda satisfacer o se interese en satisfacer necesidades más, comillas, elevadas. Si una persona no tiene que comer, difícilmente se está preocupando de la autorrealización. Está preocupada de satisfacer sus necesidades básicas. Otra mirada es esto que está caricaturizado aquí con la zanahoria, es que usted puede tener una mirada con motivación extrínseca, con premio y recompensa, o una motivación interna, donde a usted le nace hacer una determinada actividad. Hay otras perspectivas teóricas que abordan el drive o el estado de, ¿cómo decirlo?, de placer y de estabilidad, un poco lo que ha trabajado Csikszentmihalyi con el flujo, y hay otros modelos que son finalmente, por ejemplo, el que
nosotros utilizamos bastante, que es el modelo Expectancy and Value, este que es la esquinita acá abajo, donde la motivación resulta de la expectativa que yo tengo de poder realizar bien una actividad y del valor que yo le asigno. Es decir, yo estoy motivado por barrer el patio en la medida que yo sé que soy capaz de hacerlo, pero también en la medida que yo valoro hacer esa actividad. Y efectivamente hay una serie de otros componentes que, vamos a explicarlo después, que constituyen, en este caso, la motivación. Perdón, el valor de la tarea. Ahora, así como hay distintas formas de aproximarse teóricamente, se utilizan distintos constructos. Yo escuchaba recién la conversación que tenían con la profesora en torno a el tema de los constructos. De todos estos que aparecen aquí, todos son científicos. ¿Mm? Van a depender evidentemente de la teoría desde la cual se anclan. El interés, la disposición, las actitudes, la orientación motivacional, los motivos, la motivación intrínseca, extrínseca, el valor de la tarea, la autoeficacia. Son todos constructos científicos de psicología que son todos distintos. Abordan el fenómeno en general, el mismo fenómeno, pero desde perspectivas distintas. Y la operacionalización de cada uno de estos constructos es diferente. Entonces, el usar uno u otro no da lo mismo. Y obviamente esto hace que uno opte por determinados tipos de teorías que nos ayudan a mejor entender el fenómeno concreto que yo estoy estudiando. Ahora, estas son dificultades que se subsanan leyendo y situándose en el territorio para encontrar cuáles son las teorías que mejor se asocian con mis necesidades, con mi pregunta de investigación. Y en esa perspectiva queríamos presentarles algunos resultados de nuestro equipo. Y hablo del equipo más que mío, y ahí le coloco el logo de nuestro equipo. Hasta tenemos logo para que vean. Y que nosotros, como decía la profesora, nos hemos adjudicado bastante hartos proyectos en los últimos 10 años, varios fondos irregulares, fondos del libro, y todos tienen en común que de alguna manera abordan el tema motivacional. Actualmente estamos partiendo con uno que es la construcción de la motivación para el aprendizaje. ¿Cómo se construye eso? El universitario. Variables motivacionales en la búsqueda de apoyo académico, que es el que acabamos de terminar. Los profesores, ¿cómo se motivan por la lectura? ¿Qué motivación tienen para leer como futuros enseñantes y como profesores que de alguna manera se relacionan con la lectura? Nos hemos abordado también las trayectorias motivacionales dentro de la formación de profesores. Las representaciones que hay sobre la motivación escolar, qué pasa con la motivación con la lectura académica y finalmente la importancia de la familia en la motivación escolar. Todo tiene que ver con motivación, todo tan interrelacionada, pero me gustaría poder ir mostrándoles algunos elementos que nos han animado a seguir indagando en estos aspectos. Y como yo les decía, esto no es Valenzuela ¿cómo se llama? El que ha hecho todo esto. Aquí hay un equipo grande de gente que en algunos proyectos vamos a algunos, en otros van otros, nos mezclamos, nos juntamos. Varios de los que están ahí en la foto tienen sus proyectos de fondos irregulares en este momento, pero en el fondo somos todos investigadores desde la Católica del Maule, la Católica del Paraíso, la Universidad de Magallanes, la Católica de Temuco, la Católica de Santiago, la Universidad de Antofagasta, o sea, en el fondo de Punta Arenas a Antofagasta. Y trabajamos colaborativamente para poder avanzar en esto. Entonces, y ahí está vuestra profesora. El primer estudio que queríamos mostrarles es el siguiente.
Nosotros estábamos preocupados, este fue de los primeros que tuvimos, porque nos preocupaba el tema de qué representaciones tienen los profesores sobre la motivación. Esto no es una preocupación anecdótica, o sea, oye, ¿y usted qué opina? Sino más bien cómo se representan esta actividad que se llama motivación escolar, los distintos actores, y en este caso profesores en ejercicio y profesores que se estaban formando, o sea, estudiantes de pedagogía. Y los resultados fueron impresionantes. Ustedes ven ahí, nosotros le preguntamos, oiga, dígame cuáles son las estrategias más importantes, y nosotros las analizamos y a partir de eso las clasificamos con un foco prevalente. Es decir, el foco es entretener, es decir, hacer que la persona esté agradada con la actividad, porque yo le cuento un chiste, porque me coloco una nariz de payaso, porque cambio mi tono de voz, porque hago determinadas cosas, o por la realización de la tarea. Es decir, cómo yo motivo a que hagan lo que yo le pedí que hicieran. Y un tercero, cómo las tareas enfocadas al aprendizaje. Es decir, cómo la motivación está focalizada en que el alumno quiera aprender. Carla. Profesor, una pregunta. Voy a interrumpirlo. Eventualmente lo... También pueden hacerlo ustedes, chiquillos, sin problema, porque yo no los veo, entonces... Sí. Si no, yo voy a dar el ejemplo interrumpiéndolo, profesor. A propósito de lo que estábamos viendo justo en el bloque anterior con el curso, y que tenía que ver con la formulación de una pregunta. Yo sé que este Fondesit ya es de los viejos, ¿ah? El numerito nos habla del año 2012, ¿ya? 1.12 quiere decir que es Fondesit regular del año 2012, así que tiene sus años este Fondesit. Pero si tú tuvieras que recordar cuál fue la pregunta a partir de la cual surge esta investigación. A ver, yo diría que es un poco para ser repetitivo, pero es qué representaciones tienen los profesores sobre esta actividad que se llama la motivación escolar. ¿Cómo se representa en la motivación los profes? Exactamente. Ahora, el problema es que eso podría ser algo anecdótico. Oiga, yo me lo represento así, más coloradito, más rosado, más azul. En realidad no me aporta mucho. El problema es que detrás de esto hay una serie de supuestos teóricos que nos dicen, mire, las personas no habitan la realidad, habitan el mundo. Y el mundo es tal cual lo viven y tal cual se lo representan. Es decir, si un profesor se representa, y en eso viene la conclusión, que la motivación consiste en entretener a los alumnos, no se extrañen que haya profesores que se paran arriba de la mesa, le cuentan chistes a los estudiantes y después se quejan de que los alumnos no aprendieron, porque ellos creen firmemente que eso es motivar, que la motivación pasa por la entretención. Y ustedes concordarán que, y en eso, si uno se los pregunta al revés, uno le pregunta al profesor, oiga, mire, el foco es que los niños aprendan, ellos están todos de acuerdo. Pero creen que el mecanismo es la entretención. Entonces, el tener ese tipo de creencias tiene consecuencias que pueden ser muy, muy nefastas. Es decir, si el profesor insiste en entretener, va a tener alumnos entretenidos, pero no necesariamente alumnos que aprendan más matemáticas, por ejemplo. Profesora. Tenemos a Leticia levantando la mano. Cuéntanos, Leticia. Mi pregunta es que en este trabajo dice, lo que yo entendí, y no sé si estoy bien, es que está enfocado en... En este trabajo se estudia a través de qué mecanismo los profesores motivan a sus alumnos. Esa es la pregunta. Claro,
lo que nosotros le preguntamos en rigor a los profesores fue qué estrategias son las más efectivas para poder motivar a los alumnos, independiente de si las hacen o no, porque aquí no nos interesaban sus prácticas, de lo que hicieran, sino nos interesaba de cuál era la representación que ellos tenían sobre esta actividad que es motivar. Y de las 700 u 800 respuestas que tuvimos, el tema de la entretención primó, en vez de primar tanto que lo que hubiéramos deseado en, por ejemplo, generar que el alumno se sienta desafiado a aprender más, que se sienta más curioso, que necesite saber, porque en realidad yo no puedo quedarme con la duda. Entonces, si la actividad del docente, en este caso, está más cercana a la entretención, su representación sobre la motivación era algo que a nosotros nos importaba mucho, porque es un punto de base para poder intervenir. Porque si uno asume que todos los profesores están interesados en el aprendizaje, sí, pero si no sabemos cómo se representa esta motivación, nosotros podemos seguir discursiando sobre el profesor tiene que motivar a sus alumnos, pero nadie le dice cómo se enseña, ni cómo se motiva. No hay marco teórico detrás de eso, solamente una representación socializada entre el gremio sobre qué es lo que significa motivar, y está vinculado a la entretención. Después el paper también ahí está el link donde está todo el detalle. Un segundo estudio fue más bien cualitativo, fue con entrevistas, focus group, y tiene que ver con que nos dimos cuenta de que los profesores hablaban de dos motivaciones. Una motivación que tenía que ver con la familia y una motivación que tenía que ver con ellos. Es decir, la familia, el padre o la madre, invitan a llegar lejos, le dan sentido, desafían al hijo y lo mandan óptimos para aprender a la escuela. En cambio, el profesor, cuando le preguntan qué es motivación, motivación es entretener, nuevamente consistente con lo anterior, por lo que necesita histrionismo para que los alumnos pesquen y sigan haciendo lo que yo les pedí que hicieran. En el fondo, cuando se trata de la labor del profesor, está anclado en una actividad técnica que tiene que ver con llamar la atención y concentrarse en la actividad que se propone como mediación del aprendizaje. En cambio, la familia es quien tiene que dar sentido y mover hacia el aprendizaje. Y tiene que mandarlo, obviamente, listo a la escuela. Entonces, obviamente, esta disociación también nos da pista para poder intervenir de mejor manera y poder poner en cuestión el cómo estamos manejando a nivel escolar la motivación. Un tercer estudio tiene que ver con ya no con la motivación propiamente tal, sino que con variables motivacionales, que nosotros distinguimos distintas variables que son aquellas variables que estaban relacionadas con, en el ámbito de la motivación, con ser profesor. Y vimos cómo cambiaban a través de la trayectoria, y nos dimos cuenta que entre primero y segundo año caían significativamente la curiosidad intelectual, la motivación por la lectura académica y las expectativas de permanecer en el colegio. Obviamente, permanecer en el colegio porque ya habían ido al colegio, conocían y se espantaron con lo que vieron ahí, eso es culpa del colegio. Pero estas otras dos variables son culpa de la formación y tenemos que hacernos cargo de eso. Entonces, bueno, ahí hay unas pistas súper interesantes de cómo ir pensando la formación para poder ayudar a que nuestros estudiantes se sientan cada día más capacitados y más ansiosos de querer saber y de formarse mejor profesionalmente. Algunas de ellas también cambian entre tercero y cuarto, y la única que sube aquí es la motivación extrínseca. Obviamente ya están terminando la carrera, quieren puro terminar. Perdón. Otra del estudio tenía que ver con aquellas variables motivacionales que impactan el compromiso académico. Es decir, cuánto tiempo efectivo yo le dedico a estudiar, cuántas horas me voy a sentar ahí frente al texto, y descubrimos que
Por ejemplo, el valor que yo le atribuyo a la motivación por la lectura académica, la curiosidad intelectual y la motivación por formarme profesionalmente son las variables más significativas que predicen este compromiso académico o engagement. Tenemos a Ángela también que quiere hacer una pregunta. Ángela. Sí, profesor, buenas tardes. Quería preguntarle dos cosas. Una, referente cuando estuvieron haciendo el estudio y haciendo la construcción de las preguntas, ustedes tomaron como referencia una una antesala de investigación para formular preguntas ya más potentes para hacer este estudio. Una, y dos, finalmente, ¿qué es lo que hace que el alumnado universitario después de segundo año se desmotive? Quizás si me permite Sí. un segundo. A ver, tenemos que poner el contexto. Yo en la trayectoria que hacía la reseña un poco de la biografía del profesor Valenzuela, decía que por lo menos nosotros venimos colaborando hace como 10 años. En ambos casos hemos trabajado en formación de profesores en Chile, así que conocemos, digamos, desde dentro la formación de profesores y teníamos el equipo en ese minuto en distintas universidades, porque además eso también lo dijo Jorge, hemos trabajado en distintas universidades los colegas, teníamos un diagnóstico desde lo que era el ser profesor universitario, formador de profesores. Y en las discusiones, ahí Jorge me puede corregir si yo me equivoco, pero el diagnóstico era bastante similar sobre los problemas que veíamos. Sí. Lo nuestro era una intuición primero. Aquí hay algo que pasa con la motivación primero, porque además, acuérdense, no sé si tienen ahí en la memoria, que siempre ha habido esa pregunta por, bueno, ¿cómo interesamos a los chiquillos para que quieran ser profesores? Entonces, nosotros en un minuto nos discutíamos, oye, pero ¿por qué nadie piensa en la motivación por ser profesor como una variable, ¿no? Que podría predecir tener mejores profesores, más comprometidos y que quieran seguir siendo profes después de los 5 años, porque no sé si ustedes saben que hay muchos estudios que dicen que los profesores abandonan el sistema escolar después de 5 años, por ahí, ¿no? Entonces, teniendo ese conocimiento, nosotros decimos, bueno, ¿cómo hacemos para que quieran ser profes? Para que quieran hacerlo bien, se comprometan y para que quieran persistir en la tarea, ¿ya? Sobre esa como pregunta general, entonces, y sabiendo todo lo que sabíamos, habíamos leído mucho, ¿no?, sobre el tema, viendo diagnósticos incluso internacionales, evacuamos esta pregunta, ¿no? Entonces, por ahí va la cosa. Y con respecto a la segunda parte de tu pregunta, con respecto a la escala, nosotros fíjate que hemos aplicado distintas estrategias. Hay escalas que ya estaban hechas, y hay otras que las construimos. O sea, la de motivación por la lectura académica con la profesora Carla la construimos a partir del modelo Expectancy and Value con estudiantes de pregrado, con estudiantes que estaban haciendo su tesis Claro, partió con una tesis de pregrado. De pedagogía básica. Sí. Ahora, fue con ayuda y todo lo demás, pero finalmente ese instrumento es gracias a un equipo de estudiantes de quinto año de una universidad regional que no... Pero porque había marco teórico atrás, es decir, claro. Había una teoría a través de la cual nosotros entender bien la teoría, cómo funciona, para poder después construir los ítems, traducirla a ítems que a su vez testear con los sujetos y que después digamos, ok, sí, está midiendo lo que quiere medir. Obviamente todo esto tuvo validación con análisis factorial exploratorio, después confirmatorio, y etcétera. Espero haber respondido en parte de tu pregunta. Y tengo otra pregunta acá, perdón. Nicolás. Sí, profe, quería hacer una consulta en torno a la motivación de algo que había leído hace un tiempo que tiene que ver con el proceso de gamification, o sea, gamification o ludificación en torno a como las nuevas técnicas de enseñanza y cómo puede estar influenciada en torno quizás a una era que es más digital, que genera, bueno, por lo que había entendido, quizás está relacionado con
con estos umbrales de satisfacción que generan ciertas actividades y cómo, por ejemplo, los videojuegos generan una liberación constante en altos niveles de dopamina, lo que hace que los umbrales estén tan altos que otras actividades que eran placenteras requieran de mayor tiempo para poder cumplir una satisfacción como más grande, por así decirlo. Y la necesidad de transformar el proceso de enseñanza, que requiere de una atención sostenida, etcétera, sea traducida como en este proceso de ludificación o transformarlo en un juego. Sí. ¿Qué maneja sobre eso? ¿Qué piensa usted de que se dirige hacia ella? Conozco la La literatura profesora que hizo su postdoctorado en juego, ahí después le... conozco la Ya. literatura sobre gamificación y todo, sí. El postdoc lo hice sobre juego y aprendizaje, pero éramos más modestos, éramos sobre juego tradicional, el juego de mesa, ya, porque además trabajamos con escuelas rurales, que era todo un desafío, tratar de integrar el juego en una clase regular en contexto rural, ya, todo un tema. Pero para lo que tú dices, Nicolás, efectivamente, una de las hipótesis que se maneja es que efectivamente en la introducción de los juegos digitales pudiera generar umbrales más altos, ¿no? Para tener esta experiencia de placer, ¿no? Asociada al juego para aprender, que no la lograrían otros sistemas más tradicionales, y que eso daría este gap, ¿no? Que en el fondo el juego engancha mucho, el juego digital al chico, versus la exposición, como en comillas, a instrucción tradicional. Pero no basta con el juego, tiene que ser un juego diseñado específicamente para educar, porque si no, te va a entretener. Ay, Fantástico, pero no sí, sé si va a aprender. sí. Entonces, da para largo, Nicolás, ¿ah? Pero es súper interesante el tema. Yo justo di una referencia al principio sobre el tema del grupo PEDAL, por ejemplo, en Cambridge, que está trabajando sobre juego y autorregulación son sus temas. Lo están trabajando con juego, comillas, tradicional, ya, en este caso con Legos, por ejemplo. Yo te invito a mirar a ellos, y si no, te puedo poner en contacto con una amiga, que es la Jime López, con su marido, que son ingeniero informático, Psicóloga. psicóloga, y ambos están trabajando sobre el tema del juego justamente electrónico y el aprendizaje. Y también está la Vivi Gómez. La Vivi Gómez, toda la razón. La Vivi Gómez, investigadora en la Católica, pero sede Villarrica, y ella también estaba poniendo a prueba un sistema también, pero para trabajar con profesores a partir del juego, pero el juego utilizado como un dispositivo para cambiar las creencias sobre aprendizaje en profesores. Es un bolón de esta investigadora, para que veas en el fondo cómo surge a partir de un mismo tema distintas vertientes de trabajo. Así que ahí te puedo mandar de repente también referencias si quieres explorar sobre eso. Ok, profe, muchas gracias. A ver, quizás unas últimas investigaciones que hemos hecho, y tenía que ver con la pregunta que nos hicieron antes. Una de las investigaciones que hicimos que tenía que ver con la motivación por la lectura académica, porque obviamente la motivación es un constructo transitivo, es decir, tiene un objeto. Uno no está motivado o no motivado, uno está motivado por algo en concreto. Tú no puedes estar motivado. Estás motivado por aprender psicología, matemática, por tomarte un helado, por salir a pasear. Siempre tiene un objeto al cual se dirige esta motivación. Y en ese contexto nosotros nos preocupaba la motivación por la lectura y la lectura para aprender, es decir, la lectura académica, en estudiantes universitarios. Una muestra súper grande, con gente desde cine, pasando por ingeniería, derecho, etc. Testeamos a la gente con un instrumento que ya habíamos puesto a punto, y después seleccionamos aquellas personas que habían declarado mayor cambio motivacional y las fuimos a entrevistar. Y a través de eso tuvimos pistas, no podemos tener la certeza, pero sí tenemos pistas de por dónde van los tiros de aquellos procesos que eventualmente podrían haber estado ayudando a que personas que no tenían motivación por lectura académica pasaran a tener. Entre ellos,
creo que el artículo que les mandó Carla habla de ello, plantear la lectura académica como desafío, desescolarizando, es decir, no que esto sea un control de lectura, sino que es un texto para que usted sea un mejor profesional. Y es decir, cuando uno lo integra de esa perspectiva, evidente, yo lo requiero porque quiero ser un mejor profesional y requiero atrapar la mayor cantidad de herramientas para poder ser el mejor profesional posible. Entonces, en esa perspectiva, cuando el profesor llega con un turro de libro y le dice, todo esto para el próximo mes, eso es tirarte un ladrillo encima y en realidad eso no desafía a nadie, eso es una tortura. Es decir, chicos, esto vale la pena, esto hay que hacerlo, hay que leerlo por A, B, C razón, porque es importante para su formación profesional y además dando contexto de producción de la obra. Oiga, mire, este señor estaba pensando en tal cosa y por eso se plantea tal o cuales preguntas y uno entiende desde dónde piensa y puede rescatar las cosas relevantes para su perspectiva más personal en términos profesionales. Y si ustedes quieren sintetizar esto, prima la importancia por sobre la utilidad. O sea, lo que tiene relación conmigo, más que con una relación pragmática o funcional con un objeto. Tenemos una mano levantada y 2 preguntas en el chat. Ya. ¿Ya? La pregunta del chat de Leticia dice... No, esa creo que ya la habíamos dicho. No, sí. Ángela, perdón. Ángela dice, ¿usted me puede decir qué sugiere para los que sentimos inclinación por la docencia universitaria? Buena pregunta. Y luego Leticia tiene la mano levantada también. A lo mejor te doy el espacio para pensar. Que nos cuente Leticia por mientras yo pienso, porque no es fácil la pregunta, aunque te puedo chamullar, digamos, pero la idea es poder... La pregunta es de Ángela y Leticia tiene la mano levantada, entonces, no sé, ahí Leticia nos contará. Yo había leído ya había leído anoche este texto, el que estaba mostrando ahora, que fue, si no me equivoco, con la profesora Carla, también estuvo de escritora en este texto, y me daba mucha importancia y me llamaba mucho los procesos y cómo se motivaban los alumnos a estudiar. Creo que era muy importante, como decía, que algunos profesores daban el contexto de la literatura, entonces eso motivaba a los chicos, pero igual a nosotros yo creo que por contexto y vivencia propia, en primero o segundo, se nos hacían controles de lecturas de muchas páginas. Y creo que eso influye mucho, porque de hecho hay muchas cosas que sinceramente uno leía tan apurado, que porque eran como 100 páginas por semana, uno leía y era como trágate la información y prepárate para el control, dabas el control y quedabas en blanco. Pero en otros motivos, así como uno también busca, y es como muy parecido a lo que creo que fue muy útil que pusieran estos extractos de textos de cosas que decían los propios alumnos, porque uno también se siente identificado con eso. Entonces, son distintos tipos de motivación. Efectivamente. A ver, yo diría, un poco para volver con Ángela y retomamos al tiro. Ángela, si a ti te interesa la pedagogía universitaria, yo diría que hay 2 claves importantes. Uno es el dominio del contenido. En el fondo, si tú no dominas el contenido, vas a poder chamullar todo lo que quieras, pero en realidad lo que necesitas transmitir, tienes que dominarlo. Y obviamente eso implica leer, profundizar. Eso es el primer aspecto. Y lo segundo, por ayudarte durante tu tiempo de formación a profundizar en aspectos relacionados con el aprendizaje. Es decir, ¿cómo aprende? Porque en el fondo lo que hace un profesor es mediar ese conocimiento que ya existe y ayudar a que el estudiante lo procese, lo reconstruya, lo modifique los conocimientos previos que ya tiene y de alguna manera lo reestructure en su cabeza. Entonces, pero para eso tú tienes que saber cómo funcionan los mecanismos de aprendizaje, por una parte, y por otra parte, dominar tu contenido. Y en esa perspectiva, las personas que logran hacer eso
obviamente tienen mejores resultados. Y si me permiten agregar algo, depende mucho también de qué quiera uno enseñar. ¿Ya? Depende mucho del contenido. Hay ramos mucho más, digámoslo así, más teórico. Y entiendo ahí la objeción de Leticia, esto de nos hacen leer, nos controlan la lectura. Hay un paper muy bueno sobre el tema del control de lectura, pero con escolares. Y fíjense el nombre, pues, control de lectura, ya suena a imposición, ¿no? Castigar y vigilar de Foucault o algo así, ¿no? O sea, Sí. la lectura no está pensada como una herramienta para el aprendizaje, sino como un medio para controlar la conducta estudiantil deseada. Son formas distintas. Tú puedes generar tareas de lectura inteligentes con los alumnos que les permitan, digamos, apropiarse del contenido implícitamente, sin darse cuenta. Ejemplo, a mí me gusta, por ejemplo, que escriban abstract, que aprendan a escribir a partir de la lectura de papers, lo que quiere decir que tienen que hacer una muy buena síntesis en 250 caracteres, ¿no? 250 palabras. Es un ejercicio duro, es un ejercicio de síntesis, que implica haber comprendido para poder sacar el núcleo duro de información, ¿ya? Los chiquillos al principio se resisten. Mi experiencia, yo la hice incluso con educadoras de párvulos, estudiantes, que no necesariamente están acostumbradas a leer como leen, por ejemplo, los abogados, por ejemplo, ¿no? Los abogados y los profes de historia leen harto desde el primer año. Las educadoras de párvulos no, ¿ya? También las tradiciones en términos de lectura cambian de carrera en carrera. Pero mi experiencia con educadora de párvulos es que después de un año trabajando con ella, no con poco desafío, poco challenge para el profesor, porque se resisten, es que al final del año descubren que están leyendo más, están leyendo mejor, comprenden más los textos, pero además han mejorado sus capacidades de comunicación, ¿ya? Y yo, como lo dije al principio de nuestra sesión, me va a disculpar nuestro invitado, porque estoy además aprovechando para hacer clases, pero es que además, al final del año se dan cuenta que aprenden a comunicar mejor. Y recordemos, en este contexto, que es de formación universitaria, da lo mismo si uno está estudiando para ser profesor o abogado o médico, uno tiene que aprender a comunicar académicamente. Y es un género que no se aprende en la calle, ¿ya? Se aprende en la academia. Entonces, si uno como futuro profesional, insisto, da lo mismo la disciplina, pero estás en un contexto universitario, tienes que aprender a moverte Con los en códigos. jerga académica, con los códigos de la academia, ¿ya? Porque tú, si bien es cierto, eres ciudadano de este país, también vas a ser representante de un gremio, en este caso el gremio de psicólogos. Entonces tú no puedes andar hablando de esa cosita que le pasa al paciente, ¿no? Entonces esa cosita es un síntoma, y ese síntoma tiene nombre, es ansiedad, es estrés, Y no da lo no mismo. es lo mismo, ¿ya? Lo mismo un profesor no puede andar hablando de este niño, ¿no? Y decir que le pasan cosas, ¿no? Tiene que saber ponerle el nombre a lo que le pasa a ese niño. Y así con el médico, ¿cierto? Que utilizan una jerga especializada. Eso se aprende leyendo textos de nuestras disciplinas y comunicando con las normas y las reglas de nuestra disciplina. Y el último, porque estamos, yo sé que estamos sobre la hora, el último trabajo que quería mostrarles es algo distinto, que tiene que ver también con variables motivacionales, donde nos preguntamos por qué, a ver, el contexto era los apoyos académicos que brindan las universidades. Muchas veces están disponibles, pero los estudiantes no lo aprovechan. Y la gran mayoría que llega a los apoyos son a gente que tiene un 6 y quiere sacarse un 6.5, pero la gente que tiene el 3.9 y está ahí peligrando la carrera, no va, o va cuando ya es demasiado tarde. Entonces, tratamos de entender cómo se relacionan las distintas variables que tienen que ver con
la conciencia de dificultad, con la necesidad de que otro me apoye, con la búsqueda de apoyo general y previa, con el conocimiento que yo tenga de que existen estos apoyos, con que yo me sienta identificado, porque si yo no me he identificado, eso es para otros, eso es para los tontos, no para mí, bueno, cero posibilidad que yo participe. Del valor que yo le atribuya a esos dispositivos que me ofrece la universidad, ¿m? Pero también integramos algunos elementos como, por ejemplo, que son de carácter inhibitorio, la vergüenza, ¿ah? O la pérdida de alternativas valiosas. Y fíjense, por ejemplo, la disposición de buscar ayuda en el marco institucional está marcado por la pérdida de alternativas valiosas y no por la vergüenza. La vergüenza tiene que ver más bien con la petición con los pares y no con la disposición. Entonces, bueno, nuestra pregunta trató de modelizar estas distintas variables que medimos, y estos son eh, valores de regresión, de cómo una variable influye en otra, etcétera, y cómo en su conjunto este modelo es significativo y de alguna manera es plausible que este modelo funcione de esta manera. Entonces, la idea de este tipo de estudios es, obviamente ya estamos avanzando con mediciones, tenemos una cantidad suficiente como para poder hacer los cálculos, pero que nos permiten de alguna manera tener un paso más allá para comprender cómo se relacionan distintas variables. Ya no es una a una, no es cómo predice una variable solita, una variable dependiente, sino que cómo se interrelacionan entre ellas. Obviamente esto está dado en principio por la teoría, o por varias teorías, porque en general uno no trabaja una sola, pero nos ayuda a aportar a la comprensión del fenómeno. Y en este caso, una cosa tan cotidiana como es por qué los estudiantes que necesitan no aprovechan los apoyos, sabiendo que la demanda de apoyo académico es muy alta. Y bueno, les podría mostrar otros estudios ahí, pero en síntesis, a mí me apasiona el tema motivacional porque yo creo que es una herramienta súper interesante para poder entender o ayudar a entender, porque esto no es un solo constructo que sea mágico, sino que nos ayuda a tener una mirada más fina para ciertos procesos, para poder entender ciertas situaciones. ¿Por qué las personas hacen lo que hacen? ¿O por qué no hacen determinadas cosas? Yo creo que eso también dentro de nuestras preguntas puede estar muy presente, y es tanto así que muchos de los estudiantes, que muchos de los estudios que hemos visto, sobre todo en esta revista así como de poca indexación, digámoslo así, es que miden dos variables y meten de refilón y vamos a controlar por motivación, pero no tienen marco teórico, no tienen una operacionalización adecuada, y finalmente esa palabra motivación significa cualquier cosa. Entonces, la idea también es, y es el esfuerzo de ponerle marco teórico, operacionalizarlo de una manera específica. No importa que me cambie de teoría, pero siempre dentro del contexto de un estudio, definir claramente qué estoy entendiendo por ese constructo, para que otra persona eventualmente pueda replicar el mismo estudio y contrastar si él encuentra, o él o ella encuentran los mismos resultados que uno. Esto ha sido una aventura de 10 años, y actualmente estamos construyendo, partiendo un fondo regular sobre cómo los estudiantes universitarios construyen este deseo de aprender y no solo de sacarse buenas notas. ¿Mm? Eso está en proceso, y lo partimos hace un mes y por 4 años, y estamos construyendo además un futuro proyecto donde la profesora Carla ahí es la líder supremo, cómo se construye la motivación por la lectura, pero en preescolares. Porque si ustedes se dan cuenta, el niño preescolar no sabe leer, y al no saber leer no tiene ese objeto de lectura. Entonces, ya no podemos hablar de motivación por la lectura, es más bien un interés por lo escrito. Entonces, estamos viendo cómo se hace ese tránsito entre el interés por lo escrito a tener una motivación por la lectura, que es decir,
cuando yo necesite, voy a recurrir al texto, al libro, al registro escrito, como una herramienta para poder satisfacer mis necesidades, ya sea de conocimiento o de placer. Yo necesito entretenerme. Bueno, pesco un libro y me leo una novela entretenida. O necesito saber algo. Bueno, pesco un texto, voy a una enciclopedia, busco la información que necesito, busco el paper, en fin. La idea de instalar esta capacidad a futuro también obviamente tiene muchos beneficios para un escolar y para la vida. Eso es lo que hacemos en temas de motivación, sintetizado en estos, no sé, 20 minutos o más, ¿ya? Le agradezco mucho su atención y obviamente estamos a su disposición para cualquier pregunta. Si alguien quiere preguntar algo, me quedó la pregunta, puede escribir jvalenzuela@ucm. Vamos a dejar ¿Ah? acá. No hay ningún problema y en la medida que podamos ayudar, estamos ahí a su disposición, porque, y eso también como estudiantes de pregrado, recordárselo si es que no se lo han dicho ya. No hay nada más alentador para un profesor que le vengan a hacer preguntas sobre su materia, porque obviamente hay gente interesada y obviamente le van a dar el tiempo del mundo. Si está ocupado en ese horario, evidentemente te va a decir, oye, mira, llámame mañana, digamos. Pero la idea es, para nosotros los académicos, eso es algo reconfortante. Entonces, no tengan miedo a nosotros, a sus profesores en la universidad, de hacerles las preguntas, porque en el fondo eso muestra interés por la materia, y si ustedes quieren saber, oye, esa es nuestra labor, mediar para que ustedes realmente puedan aprender y ser, en este caso, los mejores profesionales posibles, ¿ah? Desarrollando y desplegándose plenamente. Le dejamos ahí el link de nuestro equipo de investigación, investigadoreseneducación.cl, para que echen una mirada si quieren a los proyectos que tenemos, los que están en curso, y hay otros temas ahí también que escapan un poco a la psicología educacional, pero también pueden ser interesantes. Profesora. Sí, Jorge, muchas gracias por la presentación. Les agrego para todos aquellos que se interesen por el área educacional, que se interesen por la motivación, si es que ahora les entró el bichito de repente de seguir explorando, leyendo, etc. Yo les puse en el blog anterior, ResearchGate, academia.edu, ahí lo van a encontrar también al profesor Valenzuela y la producción de él y del equipo, etcétera. Pero también contarles que para quienes se interesen por estudios de posgrado, porque ahí yo vi que Ángela, por ejemplo, está pensando, ahí tiene un tema con la docencia universitaria. Obviamente, ser profesor universitario hoy día más que nunca implica formación de posgrado, magíster, doctorado idealmente, y entonces invitarlos también, si les interesa. Está el doctorado en educación de la UCM, está el doctorado en psicología, hay doctorados en Chile y en el extranjero, ¿no? O sea, pero insisto, aquí al lado hay un doctorado. Jorge es parte del claustro del doctorado en educación, yo colaboro con el equipo también del doctorado en educación. Entonces, si quieren también ver los temas que se trabajan ahí en investigación, para quienes les interese la investigación educativa o la investigación en psicología educacional, ahí hay un espacio. Y también está el de psicología. Y está el doctorado nuestro de psicología, que también tiene un área de psicología educacional, donde también está el nicho ahí de investigación. Vamos a dejarlo hasta aquí. De nuevo le voy a agradecer a Jorge su tiempo, su paciencia, porque lo interrumpí yo también ahí con mis cosas, y invitarlos a todos. En el documento que quedó en línea, entonces, cada grupo va a terminar, ¿cierto?, de escribir su pregunta por un lado y luego de poner el resultado de su búsqueda en las palabras clave. Yo a mi vez voy a darle feedback por la plataforma. Dejé también mi correo electrónico, por si no lo han visto, está en el aula virtual también mi correo electrónico. Me pueden escribir por el aula virtual o directamente al correo UCM. Y la idea es que nos veamos el próximo día miércoles. Vamos a retomar nuestro trabajo en plataforma, ¿ya? De manera que podamos ver cómo les fue con las palabras clave
Y vamos a ver también el tema del constructo, que el profesor Valenzuela hoy día nos mostró el constructo motivación. Cada uno de ustedes, la idea es que también con su grupo piense cuál es el constructo que está trabajando científicamente. Camila pregunta, las preguntas, ¿se envían a su correo? ¿Y cuándo? Ya, dijimos que las preguntas por cada presentación se envían la víspera, salvo hoy que se esperan esta noche. Desde hoy día, en el aula virtual, voy a dejar una carpetita en cada uno de los días que tenemos clase para que dejen las preguntas ahí depositadas, ¿de acuerdo? Así también nos arma una tremenda casilla de correo con 50 mails, ¿ya? Así que, nada, pues, agradecerles a todos la persistencia, a Jorge también que se quedó con nosotros durante toda la clase, y a los 36 resistentes que todavía están en línea. Que tengan buen fin de tarde y nos vemos el próximo miércoles. Que estén todos muy bien. Profe, Digan. la última duda, disculpe. ¿En el trabajito, mini trabajito, ponemos el número de investigaciones encontradas o también los nombres? No, basta con que arroje el número, porque lo que quiero ver sobre todo es cuán fértil fue la búsqueda. Ustedes guarden, obviamente, guarden su búsqueda y vean si esos 3 papers que salieron, por ejemplo, o los 10 que salieron, les ayudan o no les ayudan a comprender mejor el fenómeno, ¿ya? Porque eso también, pueden salir búsquedas y de repente te mandan a cualquier lado, ¿ya? Porque lo que quiero es que vayamos afinando la puntería, ¿ya? Insisto que esto es un trabajo que en la medida en que se hace el ejercicio, uno va afinando sus habilidades. Entonces, también, chequen si esos hallazgos son pertinentes a su pregunta, ¿vale? La profesora. Gracias. Ya, A los pues. dos, que estén muy bien. Igualmente, que estén todos muy bien. Muchas gracias. Hasta luego, profesores. Gracias. Hasta luego, profes. Chao, profe, gracias. Adiós, que estén muy bien.